Uf Tzadik nos explica el Shulchan Aruch Seder HaRaui LeTekiyat Shofar, el orden correcto, adecuado para el toque del shofar. Y nos va a explicar básicamente lo que se toca en Rosh Hashanah, el shofar. Los toques del shofar, los tipos, la cantidad. Muy bien. Todo esto está basado en lo que dice la Gemara en Masejet Rosh Hashanah. Entonces dice el Shulchan Aruch, Kama tekiot chayav adam lishmor beRosh Hashanah? Teisha. ¿Cuántos toques tiene que escuchar la persona en Rosh Hashanah para salir de Jehová? 9. Mina Torah. 9. Lama 9. לפי שנאמר תרועה ביובל ובראש השנה 3 פעמים. Por cuanto que la palabra truá, que es el tipo del toque del que estamos hablando, y la palabra truá aparece en el Yovel una vez, hubo Rosh Hashanah, y respecto a Rosh Hashanah 2 veces, en total, Shalosh Peamim. O sea, la palabra truá aparece en la Torah en 3 oportunidades. La primera vez que aparece, no sé si la primera vez, pero aparece en el Yovel, en el día de Yom Kippur. Nosotros sabemos que el shofar se toca en Rosh Hashanah, pero una vez cada 50 años se tocaba el shofar 2 veces. En Rosh Hashanah y en Yom Kippur. ¿Y qué pasaba cuando tocaban el shofar en Yom Kippur? En el Yovel, eso que simbolizaba dos cosas. Los esclavos se liberan, los esclavos hebreos se liberan. ¿Sí? Si una persona se vendió como esclavo hebreo porque se robó y tiene una deuda y no tiene cómo pagar, y en aquella época esa era la forma de cómo se pagaba el robo, no como hoy en día que lo mandan a la cárcel, mientras tanto el dinero que robó sigue haciendo intereses, y cuando sale de la cárcel ya está rico de los intereses que robó. ¿Mejor que es así hoy? Sí, comer gratis y no pagar el agua ni energía. Mejor. Y de paso también hace estudios y sale, en lugar de ladrón de primaria, sale ladrón de... Profesional. Master. En la facultad de universidad. No Brasil é assim. Infelizmente. Amén. Entonces, en el Yom Kippur del Yovel, entonces eso era una cosa. Cuando llegaba Yom Kippur, entonces se liberaba al esclavo. ¿Okay? Esa es una de las maneras de cómo se libera el esclavo hebreo. La otra manera es, por ejemplo, si pasaron 6 años, dice la Torah, Ubashvi'i, en el 7º año saldrá a la libertad. Y si el Yovel llegó antes que el 7º año, se libera antes del 7º año. Shav, eso es una cosa. Y la otra es lo que dijo Yitzhak, de que se
Devolvían los campos. Los campos, les digo que en la Torá, cada tribu, cada familia de la tribu recibía su najalá, su terreno, y se lo vendía. Entonces, no se lo vendía, como dice la Torá, litzmitut, o sea, no es una venta absoluta. Es una venta hasta el Yobel. Condicionado. ¿Qué? Entonces, ¿qué significa? Que la venta en realidad no es del terreno, sino del producto que va a dar el terreno durante los años hasta el Yobel. Si son, por ejemplo, 30 años hasta el Yobel, se calcula más o menos qué es cuál va a ser la producción, ¿ves? Y eso es lo que paga. Y cuando llega el Yobel, entonces el campo regresa al vendedor, que es el dueño original. Entonces ahí la Torah dice, Ve'ha'avarta shofar teruah. Y harás pasar el shofar teruah. Entonces ahí es la primera vez que aparece la palabra teruah en el Yobel. Y en Rosh Hashanah están escritos dos psukim. Uno dice Shabbaton Zichron Teruah. Segundo, Yom Teruah Yihye Lachem. Tenemos aquí. Voy directamente con él, de verdad que habla inglés, o esperamos que usted se disponga. Ahora son las 10. ¿O para Miguel o el departamento de inglés? ¿Qué hora no puedo? No... ¿Hasta qué hora? Inglés, sí, que vaya para inglés. Ahora voy, lo llevo yo. ¿Cómo se llama? Menachem Litzman. Está en el kilo, en el otro viñán. ¿Litzman o Litzman? Litzman. Listo, está bien, gracias. Entonces tenemos Teruah en el Yobel, tenemos Teruah en Yom Kippur del Yobel y tenemos Teruah en Rosh Hashanah dos veces. Derech Hagav, ese es uno de los motivos por los cuales se acostumbra a tocar el shofar a la finalización de Yom Kippur. Que mejor la tocar el shofar de Yom Kippur. En Yom Kippur no se toca el shofar, se toca en Rosh Hashanah. O sea, ¿quiénes opinan que es en recuerdo del Yom Kippur del Yobel? Al final ahí cerrando ya. ¿Ah? Dame y la hace así último ¿Cómo puede volver a regir el Yobel? ¿Cómo puede volver a regir el Yobel? Para que rija el Yobel tienen que pasar dos cosas. La primera, que la mayoría de Am Israel está en Eretz Israel. La segunda, que las tribus regresen a sus lugares. ¿Tiene que ser las dos o una de las dos también cierra? También las dos. Hace 2 años yo vi una propaganda del Estado que estaba en la La Shemitah de Mashal, no. La Shemitah, más que Rob Israel, Baritz. No depende de la posición de las tribus. Jolofen, entonces tenemos aquí con la palabra Teruah 3 veces, ya fe, pero más que 3 no es 9, entonces de dónde llegamos a 9. Con Col, aquí hay otra pregunta antes de eso. Lama 3 Teruot, la Teruah del Yobel no corresponde a Rosh Hashanah. ¿Qué es Teruah entonces? ¿Ah? ¿Qué es Teruah? La Mashané. Ahora vamos a ver qué es Teruah. Teruah es Teruah, y por cuanto que la palabra Teruah aparece 3 veces, una vez en el Yom Kippur del Yobel y 2 veces en Rosh Hashanah, entonces por eso dice el Shulchan Aruch, tenemos la palabra Teruah Shalosh Peamim. Más de Shalosh Peamim, en Rosh Hashanah es Rak Shne Peamim. Entonces, ¿por qué agarras la del Yobel y la pones también en Rosh Hashanah? Entonces ese es el limud especial, que hay que ser Shabbat, de que como la palabra Teruah aparece allí y allí, entonces nosotros hacemos de esto un paquete para las dos cosas, para el Yobel y para Rosh Hashanah.
¿Entendieron? Pues por eso se considera como si estuviera escrito 3 veces la palabra Truah, por un lado en Rosh Hashanah y por otro lado en Yom Kippur del Yovel. Ya fe. Ya nos faltan 6 para llegar a 9. Vejol teruah peshuta lefanea o peshuta leacharea. Cada truah no viene sola, viene en sándwich. ¿Sí? Cada teruah viene acompañada por una llamada peshuta lefanea antes y peshuta leacharea. Baruch haba. Y peshuta después. ¿Qué? Más de peshuta, ¿cómo nosotros llamamos a la peshuta? Nosotros, ¿cómo la llamamos? Tequía. Tequía. Tequía es de peshuta. O sea, ¿por qué se llama peshuta? Más de amida peshuta. Só toque lá, Ah? detalhes de toque, quantidade. No, peshuta es porque se lo kol shabur, no es un toque entrecortado como la truá. La truá es un toque entrecortado. Y la tequía es pshutá, nada más de peshutá. Pashut es simple, es llano, es un toque Continuo. sí, sin cortes. Limpio. Continuo. Bedio. Eso es peshutá. עכשיו, אבל מי אמר את זה? ¿En dónde está escrito que una truá tiene una peshutá lefanea y una peshutá leacharea? ¿Mi אמר את זה? ¿Quién inventó ese invento? Entonces, esto se aprende de la Torá, porque la Torá dice Veha'avarta shofar truá. La palabra Veha'avarta es como la abor, es como pasar. Mashma, aprenden en la Gemara, de que la palabra Veha'avarta viene a enseñar de que antes de llegar a la truá tienes que la abor, tienes que pasar por otro toque. ¿Entendieron? ¿Y el de después? ¿Ah? ¿Y entonces el de después? Rega, entonces, así dice la Gemara. Ta'avarta shofar truá mashma ha'avarat kol echad lifnei ateruá. Esa es la palabra ve'avarta. Ve'avarta shofar truá. Entonces, hay que hacer un toque del shofar antes de llegar a la truá. ¿Cómo se llama ese toque? Tequía, peshuta, lefanea. Ese pasú dijiste es de la Torá. ¿Qué? Ok. Ya basta. Creo que está en la Torá. Sí, claro, ¿verdad? Sí. Ese es el paso que está en el Yovel. Ve'avarta shofar truá. ¿Ceder? Oh, entonces ya tenemos la parte de abajo del sándwich. ¿Qué nos falta ahora? La parte de arriba. O al revés, ¿no? La de arriba y la de abajo. O mejor dicho, vamos así. Entonces ni abajo ni arriba, de este lado y del derecho. Ahora vayamos al lado izquierdo. Necesitamos una peshutá donde Exterior. le ajarea. Esta es la peshutá lefanea. ¿Dónde está la peshutá leajarea? Entonces, eso también se aprende del mismo pasuk que dice que la Ve'avarta shofar truá ta'aviru shofar bechol artzachem. Tomeret, más de ta'aviru, el mismo término. Sí. Leha'avor, o sea, pasar, hacer otro toque más del shofar. Entonces, la palabra Ve'avarta shofar está antes de la palabra truá. Y las palabras ta'aviru shofar están después de la palabra truá. Entonces tengo una avara antes de la truá y tengo una avara después de la truá. Esas avarot se llama tequía lefanea, tequía leacharea. ¿Van? Cada palabrita. Cada letra. Porque suena como, así suena, si se traduce, abartar suena como y pasarás, o sea, antes de hacerlo. Y tabru es como que pasaron ya, son después de... Ta'aviru, que Eso, pasen. pasaron. Entonces, למעשה, este es el secreto de la mitzvah de Oraita del shofar. Truá 3 veces, una en el Yom Kippur del Yovel, 2 en Rosh Hashanah. Juntamos a las 3 como si fueran un solo equipo, ¿sí? Hacemos Gezerah Shabbat y básicamente conectamos las 3. Y de las palabras
De Abartá y Ta'aviru aprendemos que cada uno de las truot tiene que tener una antes y una después, que es tequía lefanea y tequía leacharea, o como es denominado por los jajamim, peshutá lefanea y peshutá leacharea. De esa manera llegamos a un total de 9 toques. Ya fue. Todo esto en la Gemara, en Masechet Rosh Hashanah. Muy bien. Ahora, entonces dijo, con esto estoy tranquilo. 9 toques. Aval, cuando yo voy al Bet Knesset, escucho más de 9 toques. La pregunta es cómo llego a todos los toques que hay. Okay. ומפי השמואל למדו. מה זה מפי השמואל למדו? De acuerdo con que estudaron de Shmuel. De las voces de De que Sinai, estudaron con Shmuel. de los Jajamim, aprendieron. שכל תרועות של חודש השביעי אחדים. pues קודם כל, la pregunta que yo les hice antes es, Asma, por cuanto que, ¿cómo puedes tú agarrar una truá que aparece en el Yom Kippur del Yobel y pasarla a Rosh Hashanah y al revés? Entonces, esto es una especie de Kabbalah, de Masoret, de tradición, que todas las truot del séptimo mes son una. Lo que dijimos, son un equipo. ¿Sí? O sea, las truot de Rosh Hashanah y las truot de Yom Kippur del Yobel se consideran parte del mismo grupo. ¿Sí? בין בראש השנה, בין ביום הכיפורים של יובל. זאת אומרת, las dos, el toque de el shofar, la truá que aparece en Yom Kippur del Yobel, la llevo y la junto con las dos truot que aparecen en Rosh Hashanah. Y cuando llega Yom Kippurim del Yobel, agarro las dos truot de Rosh Hashanah y las acoplo a la truá del Yom Kippurim de Yobel, y de esa manera tengo 3 acá y 3 acá. Y cada uno como pshuta lefanea, pshuta leacharea, de tal forma que resulta que en Rosh Hashanah, y una vez cada 50 años, en Yom Kippur, se toca la misma cantidad de toques del shofar. ¿Cómo ¿Y que qué la se- misma- cómo ah? la misma rap? Lo mismo, la misma cantidad de toques. Se aplica la una y la otra. Sí. ¿Mejor? Pero Entonces, en el año del Yobel, básicamente se va a tocar primero en Rosh Hashanah lo que hay que tocar, y luego, cuando llega Yom Kippur, se va a tocar exactamente lo mismo. y en el resto de 49 años solamente Aquí estamos hablando de Oraita. Todavía estamos en Oraita, 9 toques. ¿Sí? Tarat, tarat, tarat. O sea, tequía, truá, tequía, tequía, truá, tequía, tequía, truá, tequía. Bueno, en el Yobel no era aumentos, no creo. ¿Ah? En el Yobel no hay aumentos. Vidiu va a ser lo de la Torah. Yobel ya es una situación más... Mejor. Hoy en día hacemos todo eso No, por ¿qué? aumentamos por Jamín. Van que todo este estudio es el estudio básico de Oraita, de la Torah. ¿Cómo se va a tocar? Si se va a tocar también todo lo de la Ramanán, exactamente igual o no. O sea, además de que Ajolet que es diferente, porque en Rosh Hashanah también tenemos el Musaf de Malchuyot Zichronot Beshofarot, Bekito, entonces, a Jolet que lo que se va a tocar son las 30, que son las básicas. Bueno, hasta ahora a Kol Beseder. Ahora empiezan los problemas. No hay problema. Ah, No digas que no hay problemas, yo dije que hay problemas. Esposar un poquito más. empiezan las complicaciones. Arandela. Seif Bet. Teruá zo amurá batorá. ¿Sí? Entonces tenemos Truá. La Truá, esta Truá que está dicha en la Torah, Nistapek lanu. ¿Sí? Tenemos Safek. Jamim tuvieron Safek. Se perdió. Imhi. Ayelala shanu korim Truá. Si es lo que se denomina la Yelala, como el llanto, que nosotros denominamos Truá, o Imhi mashanu korim Shevarim, o Ulay, no es ese llanto
que nosotros denominamos Truá, que es, ¿sí? Sino que es lo que nosotros llamamos Shevarim. ¿Qué es Shevarim? Entonces, o es Teruá, el llanto, o es Shevarim, que se llama Anahá, como queja, quejido, ¿qué hace? Lamento, o que son las dos cosas juntas. O imem shneyem yachat. De acuerdo a esto, tenemos una Truá tridimensional. 3 posibilidades que es una Truá. Acuérdense que nosotros estamos basados en que tenemos 3 Truot, acompañada cada una por 2 tequiot, que son 9. Y ahora los Jajamim, por el Safek, transforman a la Truá en algo que tiene 3 formas diferentes. Una la denominamos Truá, llanto y el alá. Otra las llamamos Shevarim, que es Genuj y Ganaj, o Anahá, que es el quejido, la queja, lamento. Y la otra se llama las dos beyajas. Shevarim Teruá. El quejido con el llanto. Adkan Beseder. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, Entonces hay una solo para aclarar. Una que son de 4 y 2 de 3. Le fija. Vale. Por lo tanto, que de la tzet y de Safek, Ah, estudio. para salir de Safek, y tenemos que cumplir la mitzvah de Oraita del shofar como corresponde. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todo. ¿Ah? Todos los tipos. Tzarich litkoa, hay que tocar. Tashrat, 3 פעמים, תשת 3 פעמים, ותרת 3 פעמים. מה זה תשרת? ¿Se va a escribir cuántos? De cada lado. Y el tuyo sé que está en el tomo 3. Va a escribir cuántos. Fíjate ahí si hay para escribir. Escribir ahí, no es tanto burra. Por ahí en unos cajones hay algo. Shevarim Teruá. Aquí a Shevarim Teruá y lo va a escribir. Sí. תשרת. מה זה תשרת? תף תקיעה. ¿Cómo lo llamó el Shulchan Aruch a la tequía? ¿Cómo? Pshuta. Pshuta. Yafé. Tequía. Pshuta. Pshuta. Pshuta ¿qué? ¿Lefanea o leajarea? ¿Más de lefanea? Antes. Antes. Lifnei. Muy bien. Shin. ¿Qué es la Shin? Shevarim. Shevarim. Reish. Teruá. Y Taf. Tequía leajarea. Marín. Ese es el primer seder, el primer orden. ¿Bien? Tashrat. ¿Esto está basado en qué? De que Shvarim Truá es la primera opción de lo que es qué? ¿De qué es De lo que es qué? La Teruá de la Torah. De la Teruá. Esa es la primera versión. Adkan Beseder, esa es la primera mención. Fica úmido, ¿no? No, como ya. No sale mal. Esta hora tú. טוב, esto es Tashrat. Una. Dos. Soy Tashat. Tashat. ¿Más de Tashat?
Tequía. Tequía. Shevarim. Tequía. Tercero, Tarat. Tarat. Tequía. Trua. Tequía. ¿Verdad? ¿Por qué no haces el directo? Van con Tashrat, ya está, estaría todo. Ah, porque no tiene la teruá antes de... Porque a opinión o de los dos o uno u otro. Que hay una opinión que dice Que los dos son que las dos juntas no es trua. ¿Qué? Tocaste otra cosa, no tocaste trua. Puede ser solamente Terúa o Puede ser Shevarim. dos solo Shevarim, no solo trua. E já tem a opinião que fala que nem a tua? É as duas Juan, tú dijiste otra cosa más. Arat. Si tú tocas solamente, tocas Shevarim Trua, ¿mejor? Según el que dice que es solamente Shevarim, entonces la Trua que tocaste interrumpió entre Shevarim y la Tequía Leajarea. Y si es al revés, si tú dices que es solamente Trua, entonces el Shevarim es interrupción entre la primera Tequía y la Trua. Por eso no puede ser. Puede ser Tampoco que, sirve. puede ser que sea así, puede ser que no. ¿Entiendes? Hay que hacer todas formas para quedarse. Pero aquí hay otra pregunta. ¿Por qué cuando toco Shevarim Trua toco en este orden? ¿Por qué Shevarim Trua y no Trua Shevarim? Porque A ver, piensen. a primeira opção que a primeira palavra que aparece é. ¿Ah? Não aparece Shivarim. Mas Truá primeiro. ¿Por qué no primero Terúa en vez de Shevarim? Bonito. ¿Saben? Entonces, este es el esquema básico de ¿cuántos toques en total? 30. Perfecto. ¿Por qué 30? 12, 9 y 9. ¿Ah? 12, 9 y 9. Perfecto. Mejor, cada Trua, ¿cuántas veces hay que tocar? 3. 3. Entonces hay que tocar 3, cada una en su forma. Entonces tengo que hacer Tequía, Shevarim, Trua, Tequía 1, Tequía, Shevarim, Trua, Tequía 2, Tequía, Shevarim, Trua, Tequía 3. Total 12. 12. 12 Nada más sonidos. 12. 12 sonidos. Porque considero a Shevarim Trua, a pesar de que Shevarim Trua representa la Trua, ¿mejor? Okay. Pero al fin y al cabo son dos sonidos. Pero son dos sonidos que conforman, según esta opinión, la Trua de la Torah. Después, Tequía, Shevarim, Tequía, Tequía, Shevarim, Tequía, Tequía, Shevarim, Tequía, 9. Y después Tequía, Trua, Tequía, Tequía, Trua, Tequía, Tequía, Trua, Tequía. Entonces tengo, Najón, cada uno de estos por 3. Najón, cada uno por 3. Esto por 3 y esto por 3. E no final tudo por três. Igual 30 colots. 30 toques. 3 vezes 30 depois. ¿Ah? Depois as 3 vezes 30, depois mais 10. 1 por 3. Los demás ya. Isso para ti mais um. É, você vai ter mais um no final. Tequía. ¿Qué? Entonces, la Mishnah Berurah dice: Mide metargim minan teruah yevavá. El Targum, Onkelos, cuando traduce la palabra Truá, él traduce Yevavá. Yevavá. ¿Qué? Yevavá es Beji. ¿No es de Beji? Llanto. Tot. Llorar. Llorar. Coger. Por lo tanto, ¿qué? Alma Shehu Kekol Shadam Ashmiash Keshu Kogelu Mealev. La Truá tiene que ser semejante a un sonido de una persona que está llorando. ועדיין אינם יודעים אם הוא כאדם הגונח מליבו כדרך החולה שמשמיע קולות קצרים כל אחר כל ומעריך בהם קצת. Entonces, con el col sabemos que es una especie de llanto, pero tenemos la duda, esa es la duda que tuvieron Jajamín, si es como una persona que se queja en su corazón,
y como dijo la palabra, que se lamenta en su corazón, como el enfermo. Dice el Meshamurá, que debe jajolé shemashmia kolot ketzarim kol achar kol. כן? אוי, כן? הוא מעריך בהם קצת, ¿sí? Y son un poquitito largos, ¿נכון? No es un sonido cortito, es un sonido que tiene una cierta... ¿sí? והוא הנקרא גונח, eso es lo que se llama en hebreo גונח, גנוח, גנח. והוא דרך הבוכה בתחילת בחייתו. Así es cuando una persona empieza a llorar al principio. ¿Sí? Antes de que se larga bien fuerte. ¿נכון? Primero. זה מה שאנו קוראים שברים. Eso es lo que llamamos, ¿נכון? Cuando hacemos los Eso es los שברים. Entonces, esa es una opción. O que Adama Meyalel, un mekonel, como la persona que llora, llama más, mamash, llora. Shemashmia kolot ksarot y kufot lazer. Si después de que lloró de esa manera, de la primera, ¿bien? O como una persona que ya está llorando fuerte. Esa es la teruah. Ese es el llanto. ¿Qué? Beguma Shanu Korim Trua. O una, o la otra, o las dos beyaj. La pregunta es, Pero no se había dicho que las ¿por dos qué? beyajas no eran nada. ¿por qué no encontrar? No se había dicho que las dos beyajas no eran nada. ¿No era qué? No eran nada. ¿Cómo no era nada? O sea, sí se pueden tocar las dos de No se puede. beyajas o no. Esa es una reforma, ¿verdad? O sea, con una opinión que La no... opinión que dice que No. son las dos juntas. Lo que dijimos esa es la primera opción que dije. Es las dos juntas. Las dos juntas. זה Yo לא dije שם solamente, Itzhak preguntó, si ya tocaste las dos juntas, ¿para qué las tienes que tocar luego separadas? Eso es lo que estamos explicando. Porque las otras dos opiniones dicen que las dos juntas se lo najón. Ah, o sea, No es eso la truá. cada tanto Truá y Shivarim dicen que las dos juntas no se... Y las dos juntas No, dicen cada sí, uno dice que lo otro no es. Tres opiniones Truá, Shevarim, distintas. usted no es. Ah, Usted no es. no, No, dice- usted no El es. que dice que es solamente Shevarim truá, dice solamente juntas es la truá, no separada. El que dice que es teruá, es Shevarim, dice solamente Shevarim es la truá. Ni truá, ni Shevarim truá. Y el que dice que es truá, dice ni Shevarim truá. Entonces, por eso tengo que hacer las tres. Tres sí, yo opiniones. una vez escuché un shiur, Y eso de acuerdo. Café. escuché un shiur acerca de esto, digamos, un rap que es músico, estudiando el instrumento como tal, decía que tenía que ser así porque el instrumento, el cuerpo del instrumento da para que se hagan los tres toques así como No, están. mañana. O sea, no se le podía inventar otro toque. Si consideramos al shofar instrumento. Exacto. Mañana, si es. ¿El shofar es instrumento? No es eso. No, Creo que sí. no, ¿Trompeta? Sí, no. Sí, es una trompeta. Para una nosotros corneta. sí. Será la trompeta, pero esa no No. es. No, yo no digo para nosotros, yo digo si se considera instrumento. La trompeta es un instrumento. Eran de plata. Shofar. La pregunta Seder, es por qué en esta orden Shevarim. Ah, ¿por qué Shevarim Truá? ¿No? Y no No, Truá, Shevarim Shevarim. Truá. Porque yo pensé que así suena Shar. ¿Ah? Canto, pero no sé. Mi perspectiva. Canire que ese es el orden cuando una persona llora. Primero empieza llorando, Ah, se lamenta. se lamenta, Y después se larga en y luego llanto. se larga el Ah. llanto fuerte. Sí, primero viene la lamentación. No al revés. No al revés, no. Primero la persona se lamenta. Pasó algo y se la. ¡Ay! Se la y después ahora sí llora. Sí. Sí, así es. No, no. ¿Qué? Depende si era como. Seder, Era como Kiko. ¿hasta aquí bien? ¿Estamos bien? Mira, ¿Sí? ¿Podemos hacer examen? hay una opinión que dice eso. Saquen la hoja y el lapicero. Pero sí lloran como el. Hay una opinión al revés. Sí. Como el. No. Entonces,
Por eso tenemos que litkoa. Tashrat shalosh pamim y tarat shalosh pamim. Otra pregunta. La tequía tiene la inicial de taf, shvarim tiene la inicial de taf y la truá tiene la inicial de reish. ¿Por qué reish y no taf? Imagínense que llegan a truá, ¿qué va a tocar? Ta 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 ta. Ta ta ta. Taf taf taf. Más de zebe, más de ze. Entonces, para no confundirse, agarraron la segunda letra, que es la reish. Entonces por eso no nos alcanza, ¿sí? La Mishnah explica aquí el tema, que no nos alcanza tocar solamente Tashrat, aflu que incluimos los dos, porque las otras dos opiniones dicen que la Truá es solamente una de las dos. Y la otra, si la agregas, ya estás interrumpiendo, entonces no sirve. Ya estás haciendo otra cosa que no es tocar el shofar. ¿Sí? Pero aunque al final tocaste también Truá y también Shevarim, pero interrumpiste en la mitad con un toque que no tiene que ver. Sí. Ya fue. Gimel. Esos tres toques van juntos, ¿cierto? Primero Tashrat, luego... Así se acostumbra. Primero se toca Tequía Shevarim Truá 3 veces, después Tequía Shevarim 3 veces y después Tequía Truá Tequía 3 veces. Así se no hay interrupción, digamos, entre... Yo hago primero todo el paquete de arriba, luego el siguiente paquete, así. La costumbre es hacer caja, sí. Y las primeras 30. Hay verajá. Bien. Y no es una interrupción hacer qué? Primera, si no es la primera, entonces, si no estás solo de no fue interrupción. Ahí me ven. Pero para cada uno hacer lo que hace el otro es interrupción. Sí. Asmaosim. Hay que tomar un orden, porque entonces... Hay que hacer algo. ¿Qué vas a hacer? Rega, yo hago como tu opinión, entonces espera un poquito, yo hago como opinión del otro. Y él hace otra verajá, y él hace otra verajá. No ves eso. Por eso Yo no apoyo esa opinión, yo apoyo la de la mitad. Yo elijo por la de la mitad. Pero bueno, después de que surgió la duda, Jajamim Tiknu, que eso es lo que hay que hacer, que hay que tocar los tres. Y por lo tanto, según nuestra situación, lo que tú dices es najón. O sea, para la opinión original de que lo único que es trúa es Bonagit Shvarim Trúa, entonces hacer los otros dos es interrupción. No, lo que dice quizás es problema de interrupción para lo de la verajá, no para cumplir con el toqueo del shofar. Por eso digo. Bonagit, para el que opina que la trúa es trúa. ¿Najón? Entonces tú tocaste, antes de llegar a la trúa, tocaste primero dos cosas diferentes. Tocaste Shevarim Trúa y tocaste